Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Divo Economía. Hoy os traigo el último apartado o subapartado de este tema 3, el 3.4, donde hablaremos de los tipos de desempleo, las políticas, su medición. Veremos cosas muy interesantes como políticas perversas para cambiar o modificar el porcentaje de desempleo sin cambiar realmente las necesidades. O cómo podemos contar que el empleo ha subido si contamos la historia sesgada de un momento hasta otro sin ver la tendencia general. Es decir, podemos contar con unos datos dos historias distintas, cuando el dato podría ser el mismo. En fin, este tema cierra el tema 3 y bueno, ya os comentaré en la despedida que veremos después. A continuación, el tema 3.4. Vamos a ello. Bueno, pues empecemos a hablar de la medición del desempleo, tipos de desempleo y políticas de empleo. Lo primero que vamos a hacer es dividir el mercado laboral en dos grupos de personas. Están las inactivas, personas, importante, que no pueden trabajar o no quieren, como los jubilados, estudiantes o personas que no buscan activamente empleo. Y esto de aquí abajo es rizar el rizo. Porque, ¿qué se considera buscar activamente empleo? Hay personas o parados agotados, que son personas que llevan 2 o 3 años en paro buscando empleo, que los primeros años o el primer año o los primeros meses buscan activamente empleo, pero luego, dadas las dificultades que se encuentran, dejan de buscarlo y pasarían a formar parte de este grupo. Y pasarían a formar parte de las personas inactivas. Pero no es que no quieran trabajar, sino que se han agotado de tanta búsqueda. Y esto reduce el paro porque hay menos personas trabajando o hay menos actividad laboral, pero sin que realmente cambien las necesidades. Es decir, hay personas necesitadas que necesitan la entrada de dinero en sus casas, pero que no lo están haciendo, ¿no? Bueno, ya veremos esto, ya veremos más adelante esas políticas que ya había dicho que son perversas muchas veces para modificar, digamos, los datos sin que estos realmente cambien, ¿ok? Bien, por otro lado tenemos las personas activas, que son personas que están empleadas, trabajan, es decir, se subdividen en dos, personas empleadas que trabajan y personas desempleadas, pero que sí buscan empleo activamente, que quieren trabajar, pero no están trabajando. Recordemos, paro involuntario, no trabajan, pero quieren trabajar. Bien, pues aquí tenemos estas tres magnitudes, a nuestro nivel será más que suficiente esas tres magnitudes para saber cómo se calcula la tasa de actividad de ocupación o de empleo, que esta tasa se le llama ocupación o de empleo, es decir, las personas que están ocupadas, empleadas, y las personas que están paradas, la última tasa. La tasa de actividad es población activa, personas que están buscando trabajo activamente o que ya están trabajando entre la población mayor de 16 años, ¿vale? Para saber qué cantidad de persona potencialmente podría estar trabajando, qué porcentaje, porque estos son realmente porcentajes. Entonces, por eso lo multiplicamos por 100 y damos el dato en porcentaje. Siempre le ponemos el símbolo de porcentaje, no nos olvidamos, porque estaríamos diciendo otra cosa si no ponemos esa unidad, ese símbolo. Luego tenemos la tasa de ocupación, que, como ya hemos visto, se divide en dos personas, las personas empleadas, ocupadas y las personas paradas. Pero aquí abajo son las personas activas el denominador. Entonces, personas empleadas, tantas entre la población activa, que incluye personas que están empleadas como las que no, lo multiplicamos por 100 y hallamos un porcentaje. Y la tasa de paro igual, personas desempleadas, es decir, que están paradas o que no están trabajando, entre la población activa y me dará un tanto por ciento. Es evidente que si el denominador es el mismo y el denominador es la suma de personas empleadas y desempleadas, pues la suma tanto de la tasa de ocupación más la tasa de paro me tiene que dar el 100%, porque estamos valorándolo desde el punto de vista de la población activa. Bien, ¿y cómo calculamos esto? Pues nada, pongamos un ejemplo muy básico también. Existe una sociedad ficticia en la que hay 1000 personas mayores de 16 y mayores de 16 que están en edad de trabajar
o buscan empleo son 850, es decir, hay 150 personas inactivas, jubiladas, personas que no buscan empleo activamente, estudiantes o lo que fuese. De las personas activas, 680 trabajan, es decir, están trabajando de verdad, y el resto, es decir, 170, no lo hace. ¿Cómo calculamos las tres magnitudes vistas anteriormente? Pues la tasa de actividad son 800 personas, 850 personas en este caso, entre las 1000 que son mayores de 16 años, por 100 nos da un 85% de actividad. La tasa de ocupación, en este caso, son 600 personas que sí que están trabajando entre 850 en este caso, es decir, personas activas, por 100, que son 80%. Y por lo tanto, por ende, ¿qué me queda hasta el 100%? El 20%, que es la tasa de paro, es decir, las personas en tantos por cientos que están paradas, es decir, de cada 100 personas hay 20 que busca empleo y no lo encuentra. Eso es lo que me dice la tasa de paro básicamente. Bueno, pues ahora vamos a ver los tipos de desempleo y aquí me gustaría puntualizar algo. El tipo de desempleo, el desempleo cíclico, no es lo mismo que el estacional. El cíclico nos dice, o lo que nos dice esta característica, es que el paro fluctúa en sentido contrario al o antisinoidal, es decir, no fluctúa de manera igual que el PIB, sino al contrario. Y esto es evidente. Esta, digamos, línea negra representa la tasa de variación interanual del PIB, ¿vale? Es decir, lo que crece o lo que va decreciendo a lo largo del tiempo por circunstancias varias, desde el año 76 hasta el año 2013. Si vemos cómo varía la tasa de paro, es decir, las personas desempleadas porcentualmente, vemos que existe una cierta variación en sentido contrario. Cuando el paro está bajo, el aumento del empleo está alto, y cuando el PIB sube, es decir, la actividad económica sube, el paro baja, disminuye. Aquí pues lo vemos. Aquí en esta parte de aquí se ve muy bien, o en esta parte de aquí. Cuando el crecimiento del PIB ha llegado a ser tan bajo que incluso es negativo, como en este caso alrededor del 2,5%, el paro es casi de lo más alto. Es decir, 24,6%. Cuando el PIB baja, el paro aumenta. Y cuando el PIB va aumentando, es decir, que va habiendo más actividad económica, pues evidentemente el paro se reduce. Aquí se ve cómo genera un efecto espejo. Esto hace una, digamos, cóncava o convexa, depende del punto en que se mire, y este varía en sentido contrario. Cuando cae de golpe en el año 2009, en el año 2008-2009, que es la crisis inmobiliaria o de las subprime, ¿no? de las hipotecas subprime, cae drásticamente, el paro directamente desde aquí, desde el 8%, se dispara brutalmente hasta colocarse en el 26%. En esa fecha. Bueno, estamos por aquí, por el 22, por el 20%, estamos por aquí, tampoco ha cambiado mucho desde entonces, del año 2008, 2009, 2010. Pero sí que quiero que os llevéis o que observéis cómo el paro aumenta cuando el PIB disminuye y en sentido contrario. Esto ya es lo que hemos visto antes, ¿no? En la primera diapositiva, básicamente. Bien, y aquí viene el estacional, paro o desempleo estacional. Este no lo confundamos con el anterior, con el cíclico. Sí que tiene ciclos y lo podéis ver aquí, la evolución del paro registrado desde julio de 2012 hasta junio de 2017. Y parece como que está suavizada y como que parece dibujada por alguien y no por el azar o por las circunstancias. Ahora explicaremos esto, ¿vale? Pero es el desempleo que varía según la estación del año y que depende de periodos vacacionales o festivos importantes. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, aquí se produce un piquito, ¿no? Un pico, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Para esto voy a coger esta sección para explicar esto y lo vamos a entender mejor. Fijaos, vamos a coger esta sección de aquí,
Vamos a coger esta sección de aquí. Si nos damos cuenta cómo varía desde julio hasta febrero, más o menos, ¿no? Vemos que en agosto, en julio baja mucho hasta aquí, y en agosto alcanza su pico más bajo. ¿Por qué? Porque aquí están las vacaciones, y aquí se necesita mucho, y además en España sobre todo, que es un país que vive del sol y la playa y los bares, y antes, por lo menos antes más que ahora, del mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué pasaba en verano? Pues que en verano se necesitaba mucha mano de obra, mucho contrato, digamos, esporádico o temporal, y por eso bajaba el paro, porque se contrataba a muchas personas para cubrir, digamos, la época estival, la época de verano, de vacacional. ¿Qué pasaba después de agosto, cuando volvíamos al trabajo de manera habitual? Que no se necesitaba tanto, digamos, tanta mano de obra. Había una resaca. ¿Y qué le pasaba a esas personas que estaban trabajando de manera temporal por esos 3 meses de verano? Pues que eran despedidas, y por lo tanto aquí sube el paro, otra vez. ¿Por qué se mantiene durante octubre, noviembre y luego baja en diciembre? Por la misma cuestión, porque en diciembre se necesita mucha mano de obra para las ventas de Navidades, para las vacaciones de Navidades y todo lo que es la hostelería y demás. Pues aquí se produce un pico mucho más pronunciado. Baja y sube, porque en enero viene la cuesta de enero y se mantiene. Aquí lo que me importa es que veáis cómo, por ejemplo, aquí en 2014, desde agosto a febrero, se produce más o menos la misma secuencia o movimiento aquí que aquí, pero aquí hay más paro que aquí. Podría yo decir, por ejemplo, me lo podría inventar, podría decir que el paro, imaginaos que, quiero decir, que el paro disminuyó en diciembre. Si yo digo eso, es una realidad, porque ha disminuido, pero ¿estoy teniendo en cuenta el cómputo global o la tendencia global del paro? No, porque meses después o un mes después va a volver a subir. Pero si yo políticamente digo, en este periodo el paro ha bajado, o sea que la política económica ha funcionado, mire, no, ese paro es estacional, por lo tanto no podríamos tenerlo en cuenta. ¿Qué sí podríamos tener en cuenta? Podríamos tener en cuenta la tendencia interanual, podríamos valorar el paro que había en diciembre de 2013 con el paro que había en diciembre de 2014. Y evidentemente sí que ha bajado, porque el paro de diciembre de 2013 es de, me lo invento, 25, y sin embargo aquí será de 24, o de 23, o de 22, o de 20. Quiero decir, sí que tenemos que tener en cuenta la tendencia, es decir, si trazásemos una línea de aquí a aquí, sí que estaríamos viendo, un momento que me he ido, sí que estaríamos viendo una caída general del paro, porque desde marzo de 2014 a agosto de 2014 se mantiene esa tendencia de caída, una tendencia de caída larga. Pero no podemos hacer análisis en los meses de vacaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente esos meses están imbuidos o, digamos, infectados por las vacaciones y por el aumento de la demanda de empleo, de personal laboral temporal. Así que cuidado con esto. Esto puede servir como dato político o como arma arrojadiza hacia un partido, o como un dato que yo quiera para echarme flores. Pero eso no está diciendo la realidad. Lo que tenemos que analizar es el conjunto. Volvamos a la imagen anterior, a esta imagen. Yo no puedo hablar de este punto ni analizar este punto de aquí a aquí. No puedo decir, bueno, pues de diciembre a marzo, de diciembre de 2012 a marzo de 2013 ha aumentado el paro. ¿Por qué? Porque seguidamente, años sucesivos, ha ido disminuyendo. Por lo tanto, si yo hiciera un análisis más global desde el año 2012, a pesar de que este pico de aquí se parece a este pico de aquí, se parece a este pico de aquí, lo que tendría que tener en cuenta es realmente la tendencia. Debería calcular el paro en este momento, el paro en este momento y el paro en este momento, y ver
si ha ido cayendo a lo largo del tiempo. Aquí me dice que ha ido cayendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las políticas que se hayan llevado a cabo funcionan a lo mejor en años sucesivos, pero no funcionan de forma inmediata dentro de un año. A esto me refería que con un dato que es el mismo para todos, podría contar cosas distintas si localizo lo que me interesa, si solo hablo de lo que me interesa. Pero debo hablar de todo el conjunto para tener un análisis mucho más realista de la evolución del mercado laboral. Bien, y ahora sí podemos hablar del paro voluntario, y el paro voluntario existe. Vamos a ver, no es que no exista el involuntario, que era lo que decía la teoría clásica sobre el desempleo, su teoría del desempleo, que solo existía paro voluntario, que todo paro era explicado por esto, y eso es incorrecto. También existe el paro involuntario. ¿Pero qué es el paro voluntario? Evidentemente es una situación de desempleo que se produce porque las personas están buscando otro trabajo. Una persona que quiera cambiar de puesto de trabajo y mejorar sus condiciones laborales y tiene estudios suficientes para estar trabajando en Deloitte, por ejemplo, e irse a KPMG. Entonces, es un CEO o una persona con muchos estudios que sabe que si deja este trabajo, dentro de unos meses ya le están llamando de otro, o incluso antes de dejar el trabajo ya le están llamando del otro. Este paro friccional, este pequeño paro, se estima que está entre el 4 y el 5%. ¿Y por qué es tan bajo? Porque estas personas duran muy poco en paro. A lo mejor duran 2 meses, o casi nada, o días. Entonces se estima que está entre el 4 y el 5%. No implica movimientos grandes en el mercado, ni un problema sustancial en el mercado laboral, porque son personas que, repito, cambian de trabajo porque pueden hacerlo y porque quieren mejorar sus condiciones laborales y en poco tiempo encuentran ese trabajo que están buscando, ¿no? Bien, por último tenemos el paro estructural, y este es un poquito más difícil de explicar o poner algún ejemplo. Pero que este paro no depende de las subidas o las bajadas de paro en un momento dado. Depende de la estructura del propio país, de la forma de ser de ese país. No sé qué puse aquí en su momento, dice, este desempleo también llamado natural se da por las circunstancias estructurales del país, es decir, por cómo es, por la cultura, por las infraestructuras, por la educación, etcétera, de una sociedad. Por ejemplo, una población muy mayor, muy poco diestra en las nuevas tecnologías, les será difícil encontrar trabajo por mucho que quieran, dado que no quieren o pueden familiarizarse con las nuevas tecnologías. Esto es un buen ejemplo. España, por ejemplo, vamos a suponer, bueno, suponemos y cuidado, que es realista. Las personas mayores les cuesta relacionarse o adaptarse a las nuevas tecnologías. Y por mucho que yo quiera contratar a una persona mayor de 50 años en un puesto de trabajo en el que se valora mucho, además porque a lo mejor se necesita las capacidades tecnológicas, esas aptitudes o competencias TIC, no puedo contratarle porque no me va a generar, digamos, beneficios o no va a ser eficiente en ese puesto de trabajo. Esa persona quiere trabajar y a lo mejor yo le quiero contratar, pero debido a que tengo un mercado laboral lleno de personas, imaginaos que un gran porcentaje de esas personas, alrededor del 13 o el 15%, como vemos aquí, o incluso para ampliar más del 14 al 19%, son personas de esas características, personas mayores que les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías, pues evidentemente le va a costar más trabajo que esos jóvenes que van y vienen, pero al final les contratan más fácilmente porque se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías, que es una de las necesidades que tengo yo en mi puesto de trabajo, en mi empresa de redes sociales o lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar a este paro? Que más o menos siempre, independientemente de la época en la que lo miremos, por ejemplo, si nos damos cuenta desde el año 1980 hasta 2008, que es cuando se produce
digamos, esta caída monumental de la economía, esta crisis monumental que nos obliga a aumentar el paro, desde el año 80 hasta el 2004 se mantiene siempre constante, siempre entre el 13 y el 15%. Es un paro de manera constante por la estructura o por la forma de ser de un país. A esto le llamamos paro estructural. Bien, y ahora nos preguntamos, ¿cómo reducimos el paro? Porque claro, entendemos que el paro es un problema para una sociedad. Muchas personas paradas implica menos consumo. Vamos a verlo desde el punto de vista utilitarista en el sentido del Estado, ¿no? Menos personas consumiendo significa menos impuestos cobrados, el impuesto del IVA, ¿no? El impuesto de valor añadido, porque si la gente no compra, yo no puedo cobrar el impuesto por cada compra que hacen. El IRPF, si están parados, no están ingresando dinero y por lo tanto tampoco puedo cobrar el IRPF. Y si no cobro estos impuestos, tampoco puedo aplicarlos a necesidades básicas, fundamentales o sociales que tenemos. Es decir, si no ingreso dinero, como yo soy el Estado, si no ingreso dinero por IVA o por IRPF o por otros impuestos, no puedo gastarlo en sanidad, educación o infraestructuras. Y eso es un problema directo. Y además del descontento social que supone, y si seguimos en esta visión utilitarista, si yo soy el partido político en el poder, tener una cantidad de paro, un pueblo descontento al final genera para las siguientes elecciones, digamos, mala fama y por lo tanto reducción de votos. Esto no puede ser. ¿Qué podemos hacer para reducir el paro? Entonces aquí tenemos varias opciones, unas mejores y otras peores, pero existen. Y aquí también vuelvo a levantar la liebre de la perversión de los números, que al final lo podemos manipular de alguna manera para dar una información que a lo mejor no es acorde realmente a la realidad, o que subyace, es decir, que debajo hay algo perverso. Veamos, si el problema es la oferta, es decir, que hay muchas personas ofreciendo empleo, ofreciendo su fuerza laboral, recordemos que aquí los oferentes somos nosotros, las personas, los individuos, si hay muchas personas ofreciendo su fuerza laboral, pues, y hay personas, para completar, si hay muchas personas ofreciendo su fuerza laboral y hay pocos empresarios demandando esas personas, pues evidentemente entre la demanda de empleados y la oferta de empleados habrá mucho paro. ¿Qué podemos hacer? Jubilaciones anticipadas. Pues que la gente no se jubile a los 65, que se jubile a los 55. Recordemos que los jubilados no estarían dentro de la población activa y por lo tanto no pasarían a formar parte del paro. ¿Por qué? Porque están precisamente en el otro lado, en el otro lado de la moneda, en las personas inactivas que no se tienen en cuenta para calcular el paro. Entonces, si la jubilamos antes, si la jubilamos en vez de los 65 a los 55, pues evidentemente ya no estarán puestas en nuestro cálculo y eso evidentemente reducirá o modificará las cifras del paro. Pero ¿significa que estas personas han dejado de necesitar comida? Pues no, evidentemente si las jubilas tendrás que pagarles una jubilación, unas ayudas sociales. ¿Y de dónde salen esas ayudas sociales? De los impuestos. Y a lo mejor las arcas del Estado se ven destruidas por estas políticas, ¿no? También podrían decir, oye, si la gente sigue estudiando mucho más tiempo, si en vez de salir a los 16 años de estudiar, o aquellos que estudian en la universidad a los 25, ¿por qué no hacemos que salgan más tarde? ¿Vale? Que no engrosen las listas del paro o que no busquen empleo hasta más tarde. Por lo tanto, en vez de decirles que la educación obligatoria es hasta los 16 años, es decir, hasta cuarto de ESO, vamos a decir que es obligatorio asistir a clase o que no pueden trabajar hasta los 18, hasta los 21. Es evidente que no vamos a tener en cuenta desde 16 años hasta 21 años a todas esas personas para calcular el paro. Y si no lo tenemos en cuenta, pasa lo mismo que antes. El paro se reduce. O, algo también perverso, evitar el pluriempleo. Imaginaos que tenéis un trabajo de media jornada en el que trabajáis 4 horas al día y os pagan 900 euros
o os pagan 700 euros. Con 700 euros, dadas las circunstancias actuales, tú no vives. Así que decides buscar otro empleo. También para complementar el anterior, es decir, 4 horas en uno y 4 horas en otro. Y te pagan otros 700 euros en el otro. Estás pluriempleado, es decir, tienes dos empleos, uno de camarero y otro de peón. Si juntas el salario de estos dos, tienes 700 por un lado y 700 por otro, 1400. Puedes mínimamente vivir. Pero claro, estás ocupando el puesto que otra persona podría estar ocupando. Tú estás ocupando dos puestos de trabajo y por lo tanto podría haber una persona que está en paro que podría ser peón. Así que yo, como quiero evitar esas cosas y reducir el paro, digo que tú no puedes trabajar en más de un sitio, que eliges ser camarero o eliges ser peón, pero no los dos a la vez. Así que te quito uno de los trabajos y te quedas ganando 700 euros de camarero. Y al que quería ser peón le doy ese trabajo. Y él también va a ganar 700 euros. ¿Qué pasa aquí? Que ninguno de los dos se alimenta de manera correcta. Porque ahora los dos cobran 700 euros que no le da ni para pipas. Y esto es son formas perversas de modificar los porcentajes sin realmente modificar las necesidades. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues mayor coste social, por lo dicho anteriormente, porque las jubilaciones anticipadas necesitan eso, jubilaciones, ayudas a los jubilados. Prolongarla eso también implica un gasto social o en educación mucho mayor, y evitar el pluriempleo, pues un gasto social porque a lo mejor necesitan esas personas ayudas o cobrarles menos impuestos porque no llegan a fin de mes. Esto también ayuda a la economía sumergida, que ya hemos visto en este canal qué significa. Porque si yo me jubilo anticipadamente con 55 años, a lo mejor cobro la jubilación que me da el Estado, pero como yo tengo todavía bastante fuerza y quiero seguir trabajando de camarero, le digo al del bar que no me lo pague en una nómina, que me lo den en un sobre. Y si me lo den en un sobre, evidentemente estoy cobrando dos cosas: lo que me da el del bar y lo que me da el Estado, que son cosas que deberían ser incompatibles, pero yo lo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Que de lo que me da el Estado, evidentemente pago IVAs y demás, y a lo mejor, no, IRPF en este caso. Bueno, en este caso las jubilaciones no pagan IRPF, pero entendedme, lo que no voy a pagar, los impuestos que no voy a pagar, realmente son los que me dan en el sobre, porque eso no me van a cobrar ni IRPF, ni ningún tipo de seguridad social, ni nada por el estilo. Así que cuidado con esto. Luego, por otro lado, tenemos el de impulsar la demanda, o la formación o el autoempleo. Estas medidas son, digamos, más eficientes, ¿vale? También generan un poquito de gasto, pero son más eficientes. Impulsar la demanda, es decir, yo necesito que haya más empresarios haciendo pan, que haya más bares vendiendo copas, que haya más personas construyendo carreteras, o que haya más empresas que necesiten construir carreteras, etc. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues le doy subvenciones, dinero público a estas empresas, al panadero, al del bar, o dinero público al zapatero. ¿Para qué? Para que contrate más personal. Para que tenga dinero para contratar más personal. Y por lo tanto, si contrata más personal, se reduce el paro. Hay más empleo. O gasto público. Digo, vale, voy a contratar me invento, a 10 constructoras para que me construyan carreteras, hospitales, escuelas, todo tipo de construcciones. Y ese dinero va a salir de las arcas públicas. Si yo contrato a esas personas para hacer grandes proyectos, es evidente que esas empresas, esos empresarios, van a contratar personal para poder construir esas carreteras, esos hospitales y esas infraestructuras. Así que si contrata más personas, se reduce el paro. O también puedo impulsar la formación, pagar a estos parados cursos, o mejorar el SEPE, que es el Servicio Español de Búsqueda de Empleo. Le puedo pagar para que tengan mejores cursos y se adapten mejor
a la situación estructural del país actual. Por ejemplo, cursos a los parados de larga duración. Estas personas de las que hablábamos, imaginaos que yo pago cursos para que personas mayores de 45 años puedan hacer cursos de informática que le permitan tener menos fricción a la hora de encontrar trabajo. Por ejemplo, le dé mayores conocimientos y puedan acceder a trabajos más actuales. O impulsar el autoempleo. Es decir, si tú no puedes ser contratado por alguien, ¿por qué no te montas tu propia empresa? Es decir, tú eres fontanero y trabajabas para una empresa de fontanería, pero ahora estás en paro. ¿Qué tal si yo, que soy el Estado, te subvenciono o te doy facilidades para que te montes tu propia empresa de fontanería? Además, así puedo conseguir que contrates a otro fontanero y seáis 2 o 3 personas trabajando y me reduces el paro. Estas, digamos, serían las formas o las políticas de impulsar o de reducir el paro, quitando oferta o aumentando la demanda. Y bueno, hasta aquí, señores. Bueno, nada, hasta aquí el tema 3.4. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido como siempre. Y nos vemos en el tema 4, donde hablaremos de finanzas personales. Veremos muchas cosas. Veremos cómo hacer un presupuesto personal o familiar de manera sencilla, intuitiva. Veremos qué significan las tarjetas de débito y de crédito, qué tipo de préstamos hay, qué planificaciones podemos hacer para el futuro, cuál es, digamos, el endeudamiento responsable. Hablaremos del scoring crediticio. Bueno, hablaremos de muchos conceptos que están más enfocados al día a día, a la vida diaria, que, bueno, sin quitarle mérito a lo que ya hemos visto, que están también enfocados en el día a día. Sin embargo, esto es más de andar por casa, y una cosa que creo que deberíamos entender todos desde muy temprana edad para ser responsable en el consumo y responsable en el endeudamiento. En fin, nos vemos en el tema 4. Un abrazo fuerte desde Dio Economía.